este vídeo os voy a enseñar qué son los imbalances y cuándo son válidos. Bien, en primer lugar quiero deciros qué es un precio eficiente y qué es un precio ineficiente. Un precio eficiente es, como puedes observar aquí, que hay tres velas. Esto es súper importante, ¿vale? Siempre se conjunta en tres velas y sería la primera vela, segunda vela y tercera vela, ¿vale? Como puedes observar, es un precio eficiente porque no ha habido un impulso tan grande como para que la primera y la tercera no se toquen las mechas. Como puedes observar aquí, es un precio totalmente eficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tocan, no ha habido un impulso de más, simplemente las dos mechas de la primera y la tercera vela se tocan. Así que esto es un precio eficiente. Un precio ineficiente sería que la primera, la segunda y la tercera vela hay un imbalance. ¿Qué es un imbalance? Pues básicamente que la mecha de la primera vela y de la tercera no se tocan. Entonces esto sería un imbalance, es decir, hay un desequilibrio, es un precio ineficiente lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Vale? Esto es lo que a nosotros nos interesa, este imbalance de la primera y de la tercera vela. Esto sería estos dos escenarios en bajista, y en alcista sería esto, un precio ineficiente, perdón, sería la primera vela, segunda vela, tercera vela. Como puedes observar, aquí hay un imbalance porque la mecha de la primera vela y de la tercera no se tocan. Esto es a lo que a nosotros nos interesa, que haya un imbalance. Esto sería un precio ineficiente. Después tenemos el otro escenario alcista, que sería un precio eficiente, que sería que la mecha de la primera vela y la mecha de la tercera vela se tocan. Esto para mí no tendría relevancia alguna y no estaría interesado en esto porque estamos viendo que es un precio eficiente. A nosotros nos interesan las ineficiencias. El ejemplo que tenemos aquí en alcista y el ejemplo que tenemos aquí en bajista. Ahora os voy a poner en un ejemplo real, en velas japonesas, para que lo veáis más claro. Los imbalances los vamos a tener en cuenta tanto para marcar nuestras zonas de interés como para buscar nuestro trade, para poner nuestra operación. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente yo opero teniendo en cuenta semanal, diario, 4 horas, 1 hora y 15 minutos si no veo nada en los anteriores time frames. Si estáis empezando con la estrategia, yo os recomiendo siempre estar aquí, diario, 4 horas y 1 hora. Estos time frames son para buscar zonas de relevancia, es decir, para esperar a que el precio llegue a ese imbalance diario, 4 horas o 1 hora, y esperar una reacción ahí y operar en un time frame menor. Los imbalances, obviamente, cuanto de mayor time frame sea, mayor importancia tiene. Es decir, un imbalance en diario tiene mayor importancia que uno de 4 horas, y uno de 4 horas tiene mayor importancia que uno de 1 hora. Bien, si veis un imbalance en diario, sería el mayor peso de todos, es decir, el que mayor importancia tiene. Si no veis ningún imbalance en diario, os vais a 4 horas, y si no veis ninguno en 4 horas, os vais en 1 hora. Los imbalances serían una parte de mis zonas de importancia y la otra sería los máximos y los mínimos, que sería la liquidez, que lo vais a encontrar en los siguientes vídeos. En este vamos a tratar los imbalances para que veáis ejemplos de ellos. Te voy a poner ejemplos en 1 hora de precios ineficientes. Aquí tendrías el primero, ¿vale? Y básicamente lo que puedes observar es que hay una ineficiencia y un imbalance entre la primera vela, que sería esta, y la tercera vela, que sería esta. ¿Qué es lo que hace el precio? Pues impulsa. Como tiene un impulso bastante grande, crea una ineficiencia, un imbalance, y después va a testearla para seguir hacia arriba.
Pero no solo tenemos un ejemplo aquí, aquí tenemos otro ejemplo donde el precio crea un impulso, crea un imbalance entre la primera y tercera vela y va a mitigarlo prácticamente en milímetros. Si os fijáis, entra y sale despegando. Bien, tenemos muchísimos más ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un imbalance entre la primera y la tercera vela. El precio lo toca y se va con una fuerza brutal. Aquí tenemos otro ejemplo para que veáis lo importante que son las ineficiencias. Vemos como el precio crea un gran impulso. Esto es lo que os estaba diciendo anteriormente. Y va a tocar esa ineficiencia. Bien, esto sería el time frame de una hora. Para mí, ¿cómo tienen muchísima importancia estos imbalances? Pues cuando se combina con un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero cuando se combina con un máximo o con un mínimo? Pues te lo voy a enseñar ahora. Aquí tendríamos el ejemplo donde para mí los imbalances tienen mayor probabilidad. No significa que si no hay un máximo para liquidar, el imbalance no sirva. Como te he enseñado anteriormente, los imbalances, por norma general, el precio lo suele respetar bastante bien. ¿Qué es la confluencia que tenemos aquí? Pues bien, tenemos un imbalance de 4 horas, que sería primera vela, segunda vela, tercera vela. Como veis, este imbalance no ha sido tocado y vemos como el precio pues crea un máximo pendiente que sería liquidez y el precio aprovecha para liquidar ese máximo y para tocar ese imbalance. Bien, algo que os quiero decir es que si este imbalance ha sido tocado previamente, para mí no tendría sentido. Es decir, imaginaros que esta vela de aquí ha tocado este imbalance, ¿vale? Imaginaros esta situación. Para mí, este imbalance no serviría. ¿Por qué? Pues porque ya estaría mitigado. Para mí, para que el precio, para que ese imbalance tenga sentido y esté bien, este imbalance no debe de ser tocado. Es decir, el imbalance que crea la primera vela y la tercera vela, para mí tendría que estar limpio como está este. Si en cualquier momento alguna vela lo ha tocado, para mí dejaría de tener sentido y lo borraría. Siempre los imbalances tienen que estar limpios. Os pongo un ejemplo. Para mí aquí tenemos un imbalance, el precio lo toca y sale disparado. ¿Y qué es lo que ocurre después? Pues cuando el precio va a testearlo de nuevo ya no tiene relevancia alguna y se desploma. ¿Por qué? Porque ese imbalance ya ha sido tocado. Este de aquí, por ejemplo, está limpio. Como veis, primera vela, segunda, tercera, imbalance que nunca ha sido tocado, entra y se desploma. ¿Vale? Esto es algo que tenéis que tener en consideración. Los imbalances tienen que estar limpios. Estos serían los imbalances que a mí me gustarían para entrar. Esto los marcaría como zonas de relevancia en un time frame mayor y dentro de esta zona pues buscaría algún trade en un time frame menor. ¿Vale? Estos serían los imbalances empleados para buscar zonas de operaciones, para buscar posibles trades. Ahora te voy a explicar los imbalances aplicados en búsqueda de entradas en un time frame mayor. Os voy a poner un ejemplo para ver qué es lo que se debe de hacer en un imbalance. Bien, veis cómo el precio ha manipulado estos máximos que vemos aquí, ha caído fuerte y hay un imbalance aquí disponible de la primera vela y de la tercera vela. Veis que está limpio porque no ha sido tocado, como veis está limpio, es decir, no ha entrado el precio a testear esa zona todavía, entonces para mí tendría relevancia. Al tener marcada esta zona, al tener marcado este imbalance, yo lo que haría sería irme en un time frame menor. Este imbalance es de 15 minutos y mis zonas, como os he dicho, sería semanal, diario, 4 horas, 1 hora y como mínimo 15 minutos, ¿vale? Pero si estáis empezando, no bajéis de 1 hora. Vuestras zonas, vuestros máximos y mínimos y los imbalances
que serían donde nosotros buscamos entradas, no baja de 1 hora. Mis time frame de búsqueda sería semanal, diario, 4 horas, 1 hora. Y mis time frames de entrada sería de 1 a 5 minutos. Por lo tanto, marco mi imbalance y me voy a 1 minuto. Y espero a que el precio entre en la zona. Vemos cómo entra en la zona. ¿Vale? Estamos dentro de ese imbalance y ya va creando ineficiencias, va creando imbalances. Vemos cómo ya hace el test de un imbalance y aquí vemos cómo hace el test de otro imbalance. Vemos cómo nos cambia de estructura. La estructura lo voy a aplicar más adelante, no preocuparos, es básicamente para que entendáis lo que digo de las ineficiencias. Y vemos cómo el precio va a testear esta zona, este imbalance que todavía no está tocado. Aquí o podemos poner una orden límite o esperar a que dé una confirmación de vela, que esto también os lo explicaré más adelante, y buscaríamos nuestro mínimo que tenemos aquí, que para mí sería la siguiente zona de liquidez, ¿vale? Y esto sería un ejemplo. Como podéis observar, el precio también cuando va bajando sigue mitigando imbalances. Como podéis observar aquí, el precio que era un imbalance de la primera y tercera vela lo testea y cae, ¿vale? Estas serían las dos opciones, es decir, tú los imbalances lo puedes buscar como zonas de interés y después, cuando tengas esas zonas de interés, esperar en esa zona de interés y esperar que te cree una reacción que también te da imbalances. Aquí en este vídeo te he enseñado los imbalances que se encuentran en los time frames mayores para buscar nuestras zonas de relevancia y también te enseño cómo buscar unos imbalances en unos time frames menores para encontrar nuestro trade, para encontrar nuestra operativa.